Amén, así es. Y arrancamos así el tema del día de hoy, que vamos a tratar sobre un producto, una cosa que sabemos todo el mundo, que estamos en este tiempo. Y el Señor me revelaba esta situación, porque yo le pedí al Señor, la semana pasada estuve orando y le decía al Señor, Señor, explícame cómo puedo transmitir la gracia, cómo puedo compartir la gracia tuya. Es tan amplia esta palabra, es tan impresionante compartir la revelación de Dios en la vida de uno, que a veces es difícil, uno no sabe ni cómo empezar. Y el Señor me mostraba, les prometo que yo estaba en la casa, en el salón, en el sofá sentada, y el Señor me mostraba como una imagen de un código de barras. Y me decía, esa es el sello de cada cristiano. Cada cristiano es diferente, cada cristiano tiene su manera de ser, su forma, pero el Señor los sella de una manera clara con esa gracia. Esa es la identidad de la gracia y me impactó, lo estuve analizando toda la semana y me gustó, por eso les traigo aquí esta palabra. Quédense con este título y vamos a hablar del código de barra para nosotros, para sus hijos, para los hijos de Dios, que sepamos bien quiénes somos, que sepamos bien quién es Dios y qué dice la Biblia a través de la palabra de Dios. A ver, ¿qué nos dice? Entonces vamos a estar estudiando de cómo es tan importante que nosotros, si tenemos unas bases firmes, unas bases fuertes, nada ni nadie ni ninguna situación nos puede amedrentar. Nuestra casa, nuestras vidas van a estar fundamentadas sobre la roca. Entonces vamos a estar construidos firmes y ninguna tormenta, ninguna tempestad, ninguna situación adversa nos va a asustar ni nos va a tumbar. Vamos a arrancar entonces viendo la definición de esta palabra de código de barras. Los códigos de barras son símbolos que representan toda la información de un producto y garantizan que toda la red de valor maneje la misma información. Eso es lo que el Señor me mostraba, que la gracia va a llegar a nuestras vidas de una manera tan impactante y nos va a definir tan bien y que nos va a dar toda la información. Nosotros vamos a través de la gracia vamos a mostrar esa información completa, como vamos a tener como el ADN de Jesucristo, vamos a tener la mente de Cristo, vamos a vivir la verdadera vida cristiana, esa vida en victoria, la vida que cada célula de nuestro ser pueda respirar y que pueda anunciar y que pueda glorificar el nombre de Dios. Es verdad que a veces tenemos temporadas o tenemos momentos, tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos bajones, pero la idea es que no nos quedemos en esos bajones. La idea es que sepamos bien que tenemos la gracia, que tenemos la unción, que tenemos la vida de Dios en nosotros. Y esa es la manera como nosotros tenemos que orar por nosotros, por nuestros queridos, cuando estamos en preocupación, en quebranto. De esa manera también nosotros, el Señor me mostraba y decía, así debes orar por tus hijos, así debes orar, que la gracia se revele a ellos, que ellos tengan en sus genes, en su vida, en su mente, ellos tengan también ese sello de Dios. Esa es la gracia, es la vida de Jesucristo en nosotros. Así les puedo transmitir y así quiero explicarle esta tarde y quiero profundizar un poquito más cómo que dice la palabra de esto. Vamos a ver, la Biblia dice que toda persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, ese es el Hijo de Dios. Así es que nosotros tenemos que saber eso. Hoy si estás escuchando la radio, hoy si estás al otro lado, si estás atento y si te gustaría conocer más al Señor y tienes esa curiosidad, esa inquietud de buscar más del Señor, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, las noticias, con todo esto que vemos, que el Señor, quizás el Espíritu Santo esté colocando en ti el deseo de buscar más del Señor, de indagar más. El mismo Espíritu Santo es el que está colocando en ti el hambre de buscar más a Dios, de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador de nuestras vidas. La Biblia dice en 1 de Juan 5:1,
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí no dicen ni de qué religión eres, ni qué dónde asistes, ni qué fe estás diciendo que profesas. Aquí está diciendo todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios es tan clara. Los principios de Dios nos afirman, nos desarrollan, nos afianzan también. No hay ninguna señal de dudas. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese nacimiento Dios produce en nosotros. Ninguno de nosotros nos hemos esforzado para nacer como cristianos. Ninguno de nosotros. El Señor mismo pone en nosotros ese deseo. El Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que nos atrae y nos enseña y nos revela. Y ahí es el inicio del sello de Dios. Nosotros a partir de ese nacimiento, de ese nuevo nacimiento, empezamos a creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. El mismo Dios nos revela eso. Y en 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Acuérdate de eso. Si tú ves que, si tú crees en Jesucristo que es el Hijo de Dios, tú has nacido de Dios. Y si tú has nacido de Dios, tú vences al mundo, dice. Lo dice la Biblia y nosotros tenemos que creer. Vencer al mundo, vencer la situación, vencer al sistema, vencer cualquier situación que se levanta adversa y que te pueda decir hasta aquí, o que te pueda decir, mira, está todo perdido, esto está, las noticias como escuchamos. Dice que nosotros vamos a vencer. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos da a nosotros esa garantía, esa identidad, esa clara palabra de que vamos a llegar a la meta, de que vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Él nos ha afirmado y porque Él nos ha sellado con su gracia. Recuerda eso. Tú tienes que verte con ese código de barra que es la gracia de Jesucristo. En ese código de barra está toda nuestra identidad. Ahí está toda la forma de ser como es el Señor Jesucristo. Cómo tiene que ser la vida de Jesucristo en nosotros. Por eso a mí me encanta hablar de la Biblia, porque no hay más excusa. Ahí ya no hay más de decir, es que yo tuve una infancia muy infeliz y por eso yo soy así. No, la Biblia dice, tú naces de nuevo, hay una nueva criatura. En Cristo somos nuevas criaturas. Ahí no hay taras, ahí no hay traumas, ahí no hay nada. El Señor lo repara todo y lo hace todo nuevo. Él nos da a nosotros una identidad clara. Tenemos que rechazar, no importa lo que te pueda decir el psicólogo, no importa lo que te pueda decir los médicos, diagnóstico, lo que sea. El Señor nos hace nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro código de barra. Recuerda esa palabra. Toda la tarde vamos a estar repitiendo. Recuérdate tú eso. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura si crees, si has nacido de Dios. Tú tienes la capacidad en tu ser de vencer al mundo, de vencer cualquier obstáculo. El poderoso vive en ti. Por eso hemos elegido esta canción hoy, El Shaddai, el más que suficiente. Él es nuestro Dios. Tenemos el potencial más grande, tenemos, vamos a decir, el recurso ilimitado. Tenemos el fondo más grande, donde nosotros podemos apropiarnos y decir,
soy hija de Dios, soy hijo de Dios, soy más que vencedor por medio de aquel que venció en la cruz por mí. Me encanta la Biblia, me encanta hablar de Jesucristo, me encanta transmitir la palabra de Dios, porque a mí me alienta, a mí me levanta, me infunde aliento. Y cuando hay una pequeña duda, cuando hay alguna pequeña preocupación, ¿sabes cuál es el antídoto? La palabra de Dios. La palabra de Dios destruye cualquier desconfianza, cualquier temor, cualquier preocupación. La palabra de Dios destruye, desmorona las promesas de Dios. Las promesas de Dios tienen el código genético de Dios. Lo decía el pastor esta mañana. Cada promesa de Dios tiene el gen de Dios, tiene la característica de Dios. Por eso, si nosotros tomamos una promesa, lo hacemos carne, lo hacemos nuestro, estamos diciendo: Señor, completamente creo en ti, creo en tu palabra. Si tú has dicho esto, yo lo creo. Y no hay ningún margen de duda, no hay ningún margen de duda. Así que seguimos viendo la palabra de Dios. Dice, y vamos a ver, primera de Juan 5, 10 al 15 dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Por eso les decía yo, el Señor nos sella, nos da el código a nosotros, nos revela. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre sino solo por Jesucristo. No hay ninguna religión, no hay ningún rito, no hay ninguna hazaña que ningún ser humano pueda hacer para llegar a ser salvo. Solamente es por fe. Es por creer en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro Salvador, por eso Él es nuestro Señor. Por eso hablamos de Jesucristo como único y suficiente Salvador. No es por nuestras obras, es por nuestra fe en Él. Y esa es la gracia que Él nos regala. Nosotros ninguno lo merecíamos, pero Él se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Por amor, porque nosotros no podíamos alcanzar. Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Por eso el Señor Jesucristo se ofreció para pagar ese precio, para hacernos a nosotros santos, para hacernos a nosotros justos, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Cada persona que creemos en Jesucristo, que decidimos seguirle, ¿sabes? Podemos entrar al trono de la gracia, podemos entrar al Padre y podemos pedirle. Podemos decirle: Señor, ayúdame con esto, Señor, enséñame esto. Y el Señor nos oye, el Señor nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? El Señor nos garantiza, el Señor nos afirma, el Señor nos restaura, el Señor nos dice que podemos sentarnos en su mesa. Esta es como la historia de aquel muchacho que era el nieto del rey Saúl, que había salido de su casa en un ataque de enemigos y que se había ido a una provincia difícil, un lugar donde no había pan, y se convirtió casi en un mendigo, pero él llevaba la sangre real, él llevaba el linaje real, él tenía el código genético del rey. Y cuando el rey David tomó el trono, él se acordó y dijo: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer gracia? Y ahí le dijeron que había uno, que se llamaba Mefiboset. ¿Se acuerdan esa historia? Y él mandó a traer a aquel lisiado y le dijo que se sentara en su mesa y que comiera con él todos los días. Aunque era lisiado, aunque era lastimado, aunque había quedado mal por un golpe de la vida que le pudo haber pasado,
pero el Señor le está restaurando su posición, le está restaurando su lugar, le está restaurando su honra, le está restaurando su comunión, su cercanía, porque tiene el código genético. Hoy el Señor nos está diciendo, a ti que me estás escuchando, tú estás escuchando porque tú crees en Dios, porque tú reconoces a Jesucristo, tú eres hijo de Dios. Tú tienes el código genético de Dios, tú tienes el código de barras para decirte lo más claro. Tú eres parte de la familia de Dios. No te quedes en una provincia alejada, no te quedes en un lugar sin pan, no te quedes en un lugar de tristeza y de dolor, de pobreza, de ruina, no te quedes alejado. Ven, el Señor nos está llamando más que nunca en este tiempo para volver, para sentarnos a su mesa, para escucharle a Él sus risas, para escucharle a Él sus promesas, para recibir de Él el amor, el cariño que nos tiene. El Señor es el dueño de todas las cosas. El Señor quiere darnos, el Señor quiere estar cerca de nosotros. A nosotros nos conviene estar en su presencia, nos conviene estar en su mesa, nos conviene sentarnos y comer los manjares y escuchar y recibir la sabiduría, recibir la gracia, recibir la identidad que el Padre nos quiere dar. El Señor nos está diciendo en esta tarde, tú tienes ese código, ven y acércate. El Señor te va a restaurar todo, te va a restaurar todo, te va a restaurar tu familia, te va a restaurar. No temas lo que puedas estar escuchando, no temas lo que tu imaginación esté imaginando, no temas ni siquiera lo que te pueda preocupar pensar. ¿Sabes una cosa? El Señor es más que suficiente, su gracia sobrepasa todo, su gracia es todo lo que necesitamos, en su gracia tenemos la solución de todo, tenemos todo al alcance. Qué bonito que podamos entender eso esta tarde. Qué bonito que podamos dejar atrás los enfados, dejar atrás los prejuicios, porque son prejuicios. ¿Lees esta palabra? Prejuicios. Nosotros hacemos juicio de algo que ni siquiera es la realidad. Juzgamos quizás algo que ni siquiera es la realidad y no lo conocemos. Juzgamos muchas veces, ay, los cristianos son así o lo asá, yo no me quiero congregar porque una vez escuché. No hagas ese prejuicio. El Señor está preparando un banquete para ti, para tus hijos, para tus nietos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas, no te dejes engañar. Hay tesoros, hay riquezas, hay bendiciones, hay promesas que llevan el código de Dios para tu vida, para tu familia. No te quedes como un miembro ortopédico de plástico que no recibe la sensibilidad o que no recibe la sangre del cuerpo. Tú tienes que estar involucrado en una iglesia, tienes que estar involucrado en un cuerpo, tienes que recibir, tienes que estar activo, tienes que vivir, tienes que gozar, tienes que dolerte con los que se duelen, alegrarte con los que se alegran. Así dice la Biblia. El Señor tiene todo. Allí envía Dios bendición, dice en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna, dice. Allí Dios prepara un banquete para nosotros. Ahí Dios va a enviar esa bendición tan grande que Él tiene. Nosotros estamos en Cristo, ¿recuerda eso? En Cristo, como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es lo que me da la gana o mi mente, mi preocupación, mis pensamientos, todo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sabes? A mí me impactó escuchar un testimonio de una mujer que no conoce al Señor, de que se quejaba que aquí en España no había muchas ayudas para la salud mental. Ella tenía un problema con una hija que no tenía ya espacio en su cuerpo porque se cortaba toda la piel. Y a mí me impactó eso y Dios mío, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Esa niña está sufriendo.
quizás sea una joven, quizás sea una adolescente, y se está dañando. Se está dañando. Y esta mañana yo estaba hablando con una muchacha por teléfono y me decía, ora por mí para que no me vengan esos pensamientos de que me dañe y me corte, me decía lo mismo. Y yo le decía, ¿por qué te cortas? Le decía yo, ¿por qué? Porque yo me siento culpable, me decía ella. El Señor quiere librar eso. Nosotros tenemos la respuesta, familia. Tú que me estás escuchando, tenemos la respuesta de parte de Dios. El Señor nos dice a nosotros que somos nuevas criaturas. El Señor nos hace a nosotros nuevos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. No te dejes engañar. No hablemos a la gente que esté pasando lo mal, que vive aún en esa esclavitud, de que está sufriendo torturas, de que quizás le susurre en el oído, en la mente, tú eres una mala, tú has hecho esto y tú necesitas pagar. Por eso se corta y se autodaña. Nosotros tenemos que abrazar, nosotros tenemos que amar y darle la buena noticia de que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Cualquier cosa que hayamos hecho, el Señor ya lo pagó. Nosotros podemos seguir fallando, el Señor paga, por eso es esa gracia. La gracia es el perdón continuo. La Biblia dice que cada día su gracia es nueva. Por eso bañémonos, cubrámonos con la gracia, apelemos a la gracia, nuestra identidad, acuérdate, tenemos ese código de barra de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que transmitamos ese mensaje a otra gente que aún no conoce, que aún está sufriendo en esclavitud, engañada, presa. Nosotros tenemos que hablar de verdades, verdades que nos liberan, que nos sanan, que nos hacen, que nos ponen nuestro pensamiento como la mente de Cristo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que el Señor nos ha creado a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Lo dice en Génesis, y el Señor restauró a través de Jesucristo nuestra vida inicial allí en Génesis, lo que Él ha creado. El pecado quiso desviarnos, quiso alejarnos de Dios, pero el Señor mismo preparó el plan para que en Jesucristo nos podamos reconciliarnos con Dios y hacer otra vez esa idea original perfecta. Restaurar todo, nuestras vidas sanas, nuestro corazón sano, nuestra mente sana, nuestra identidad restaurada. El Señor nos está diciendo, la vida de Jesucristo es la vida de gracia que hay para nosotros. ¿Cómo era Jesucristo? Jesucristo amaba, Jesucristo perdonaba, Jesucristo se acercaba a los leprosos, Jesucristo hablaba con una mujer samaritana. Jesucristo hizo muchos milagros. Jesucristo obraba. Jesucristo habló del reino. Vemos cómo inició Jesucristo su ministerio, dice en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el sistema de gobierno de Dios, donde Dios establece y dice, el que robaba que no robe más, el que mentía que no mienta más, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Así es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. En Mateo 4, 23 y 24 vemos cómo Jesús hacía. A mí me gusta eso porque la Biblia dice que nosotros podemos hacer aún mayores. Dice en Mateo 4, 23 y 24, y recorrió Jesús toda Galilea. Jesús no se quedaba ahí en un cuarto oscuro meditando y solo leyendo. Tenía tiempo de leer, tiempo de orar y tiempo de predicar, tiempo de recorrer las aldeas. Y recorrer las aldeas en aquella época era recorrer andando, porque no había Uber, no había taxi, no había vehículos, allí era burro seguramente, y montañas y calurosas montañas allí en la zona de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esta es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más, y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y su poder está vigente al día de hoy, porque su poder está en ti y en mí. Créetelo eso. Su poder está en ti y en mí. Nosotros podemos hacer, porque lo dice la palabra. Juan capítulo 14, versículo 12 dice así: de cierto os digo, de verdad los digo, los afirmo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Lo digo despacio y claro. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estos versículos están en la Biblia. Están en la Biblia. Son promesas de Dios. Y que tienen las promesas, tienen el código de Dios. Si tú crees esta palabra, tú puedes orar por cualquier persona enferma, por teléfono, por WhatsApp. Puedes hablar con cualquier vecino, con cualquier compañero. Puedes orar, provoca el milagro tú. Lleva la sal y contagia a otra persona. Lleva la luz a donde hay tinieblas, a donde hay depresión, a donde hay tristeza, donde hay ansiedad. Lleva tú ese mensaje. Si crees, las obras que yo hago, las harás también, dice el Señor, y aún mayores. ¿Te imaginas mayores obras de lo que hacía Jesucristo? Sanaba a todos, dice. Sanaba a los que estaban paralíticos. Sanaba a diversas enfermedades, tormentos. Cuántas cosas que quizás ni los psiquiatras, ni las personas, ni nadie pueda entender, porque la mente nadie puede entender. El mundo espiritual nadie puede entender. Cuántas personas puedan estar en tormentos, pensamientos, torturas, que no pueden dormir de noche, o tiene alterado su sistema, o come demasiado, tiene trastornado el sistema. Esos son tormentos que la persona está sufriendo. La persona no lo está pasando bien. El Señor sanaba tormentos. No lo sé cómo lo haría, pero si Él dice que si nosotros creemos podemos hacerlo. Tenemos que apelar a esta palabra y decir: yo quiero apelar a esta palabra, y hoy mismo me quiero atrever a apelar. Por eso toda persona que pueda estar enferma en el día de hoy, de cualquier enfermedad, porque el Señor no pone, este sí, este no, todo, dice, y los sanó a todos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, los leprosos, las enfermedades diversas, dice, los afligidos. El Señor sanaba, el Señor liberaba. La Biblia dice que la unción pudre todo yugo, toda aflicción, todo lo que te esté agobiando, afligiendo, toda enfermedad, toda opresión se pudra en esta tarde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí donde estás ahora mismo, conforme a esta palabra, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él obre, que Él actúe en tu vida o en aquel familiar que tú sabes que está pasándolo mal. Nómbralo si quieres ahí donde estás. Nómbralo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos a ti, creemos en ti que tú eres el Cristo. Tu palabra dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Nosotros queremos ver esa obra tuya en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Queremos pedirte, Dios, por este familiar. Queremos pedirte por Antonio, queremos pedirte por María, queremos pedirte por Luis, queremos pedirte por
lo que sea que tengas, dilo el nombre ahora, que sea sanado en el nombre de Jesús. De esa enfermedad diagnosticada, de esa opresión, de esa tortura, de esa culpabilidad, de ese tormento, que sea sanada en el nombre de Jesús. De ese parálisis que pueda tener, que no avanza, que se bloquea y se queda ahí. Oramos ahora que seas libre de ese parálisis en el nombre de Jesús, que seas sana de ese cáncer en el nombre de Jesús, que seas sana de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier parálisis, de cualquier ataque demoníaco. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Diversas enfermedades, sea lo que sea, ahora le decimos sécate en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bonito es, ¿verdad? Confesar la palabra, creer las promesas, creer. Sigue, Carlos, esa alabanza, vamos a estar escuchando de fondo y vamos a seguir hablando de Dios. Si Él lo dice, yo lo creo, Él lo hace. Es su promesa, no es mi promesa. Es su palabra, no es mi palabra. Él se hace responsable de su palabra. Lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo que va a haber milagros, que va a haber rompimientos, que va a haber que el Señor es el que hace. El Espíritu Santo va a entrar en esa célula. El Espíritu Santo va a romper todo yugo. El Espíritu Santo va a sacar tu vida de la esclavitud. El Espíritu Santo es el que te va a sacar del hoyo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros solamente nos disponemos y decimos, Señor, creo, tú lo dices, yo lo creo y tú lo haces. El Espíritu Santo, dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro ayudador. Él está aquí, Él está contigo allí en tu casa. El Espíritu Santo es el que te va a levantar, es el que va a soplar en tu vida aliento de vida. ¿Sabes? Tremendo es el poder de la palabra. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios es sí y amén. Y yo les quiero leer unos versículos de Isaías. A mí me encanta el libro de Isaías porque parece como si fuera la Biblia pequeña. Hay promesas de Dios tan grandes en Isaías que son verdades que nosotros tenemos que atesorarlo y leerlo y aprendernos de memoria. Sabes, te comparto esto para que tú también levantes tu fe. No importa dónde estás, no mires tu circunstancia, no veas la situación como estás. Mírate como un hijo de Dios. Mírate con un código genético, mírate con un código de barra que te identifica a ti como un hijo de Dios, que te da a ti el valor, que te da esta información completa de quién eres tú. Y ningún engaño más, ninguna pobre de mí más, ningún victimismo más. Tenemos autoridad, tenemos promesa, tenemos un Padre, el Shaddai, el más que suficiente, que nos dice, Isaías 43:1, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué lindo que Dios te está diciendo que tú eres de Dios. Abraza esta palabra para ti, tú no eres una cualquiera, tú eres de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres perdonado, sanado, librado, salvado, lavado con la sangre de Jesucristo. El valor que el Señor te da es incalculable. El Señor te identifica hoy como su hijo. El Señor te está invitando a que te sientes con Él, que disfrutes con Él. Mío eres tú. Mío eres tú, te dice el Señor. Mío eres tú. No eres lo que dicen que eres.
Eres lo que Dios dice que eres. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aunque aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que haga yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 45 dice, así dice Jehová a su ungido, a ti te está diciendo esto el Señor, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Este es nuestro Señor, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que gobierna, el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Es el que va delante de ti, te está diciendo. Él va a enderezar todo lo torcido. Él es el que va a abrir las puertas de bronce, que para ti es imposible en tus fuerzas humanas. Los cerrojos de hierro lo hará pedazos. Él es el Shaddai, el más que suficiente, el todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Para Él no es imposible restaurar lo que está dañado, lo que nosotros hayamos hecho mal, no hemos equivocado. El Señor dice, hoy yo quiero restaurar, hoy quiero sellarte con mi código, hoy quiero decirte que mío eres tú. ¿Estás dispuesto? Hagamos una oración juntos para acabar hoy. Padre, gracias porque es verdad, tú eres Dios grande, todopoderoso. Señor, gracias porque has venido esta tarde a sellarme con tu identidad. Me has dicho que soy tuyo, que soy tu hija, que soy tu hijo, que soy amado, que soy perdonado, que tú has dado, Señor, tu vida para rescatarme. Gracias por darme valor. Gracias por revelarme a Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar hoy conmigo. Gracias porque hoy estás sellando en mi vida una identidad clara. Soy hijo de Dios. Soy heredero. Y tengo un Padre todopoderoso que defiende mi causa, que va delante de mí, que me dará los tesoros escondidos, que me dará los secretos muy guardados en su presencia.
Gracias, Espíritu Santo, por esta tarde. Gracias por cada uno de los que están al otro lado. Espíritu Santo, yo te pido que tú llenes sus vidas, sus casas, sus familias, que haya restauración, que haya milagros creativos, milagros financieros, milagros todopoderoso, porque tú eres más que suficiente. Tu gracia nos sella hoy y vivimos en esa gracia abundante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.